Si siguen en transmisión en vivo y en directo la sesión del Pleno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este debate que sostienen los ministros por el proyecto presentado por Luis María Aguilar de declarar inconstitucional la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar una consulta popular de juicio a los expresidentes. Vamos a ver y escuchar lo que está ocurriendo en esta sesión. Sino que debemos interpretar su sentido a la luz de la teología del derecho a la consulta popular. Por tanto, en mi opinión, es posible interpretar que el objeto de la consulta son las facultades discrecionales del Ejecutivo para iniciar un proceso de recopilación de datos y procesamiento de información, para efectos de obtener conclusiones sobre el periodo que describe, pues es esa área donde existen facultades discrecionales de ese poder para actuar o no actuar. Es decir, lo relevante es que en ese marco de atribuciones desde el cual se podrían conocer los hechos del pasado con las implicaciones históricas y políticas que el Ejecutivo ahora destaca como centrales. Debo insistir en que el peticionario hace referencia a que los resultados de esos procedimientos tienen un valor propio independiente de los juicios penales y en su caso generarían un respaldo para la eventual prestación de acusaciones cuya suerte además no quedaría a consulta de la población. Así, cuando en la pregunta se hace referencia a las autoridades competentes, debe entenderse que son aquellas pertenecientes al Poder Ejecutivo y no a las instituciones de procuración y administración de la justicia. Por tanto, si esta interpretación da cuenta de todos los elementos de la consulta y se presenta como una alternativa razonable de descripción de todos los elementos de la petición del Ejecutivo, esta debe preferirse, pues maximiza el derecho a la participación ciudadana en la consulta popular en aplicación del principio pro persona. Además, es consistente con la finalidad de la reforma constitucional de 2012, mediante la cual se introdujo este derecho y permite que desempeñemos nuestra función de Tribunal Constitucional de guardián de un nuevo modelo de democracia semidirecta. Esta interpretación hace que la materia de la consulta sea constitucionalmente válida, pues no actualiza ninguna de las restricciones del numeral 3 de la fracción octava del artículo 35 de la Constitución Federal. En caso de que la población apruebe su objeto, ello implicaría que el presidente organice y destine parte de sus órganos a llegarse de elementos y evaluar los hechos ocurridos durante las gestiones ya mencionadas. De ser el caso, impulsar los procedimientos que correspondan. Esto no violaría ninguna norma jurídica, ya que el Ejecutivo no tiene obligación de llevar a cabo estas acciones, pero tampoco existe ninguna norma que lo prohíba. La posibilidad de realizar investigaciones internas sobre determinados hechos atinentes a la administración pública es una facultad inherente en las funciones del Poder Ejecutivo. Es un ámbito en donde las mayorías pueden impulsar a un poder representativo a tomar su voluntad como insumo de consideración vinculante y con ello determine los cursos de acción que considere conveniente. Por su parte, si la población llegara a emitir una respuesta negativa, lo único que implicaría es que el Ejecutivo no debe entenderse vinculado a usar sus facultades discrecionales para ese fin, lo que no relevaría ni él ni a ningún servidor público de su obligación de denunciar aquellos hechos de los que tenga conocimiento y puedan constituir un delito. En ambos casos, las respuestas de la población no tendrían ninguna interferencia en las facultades de los órganos de procuración ni administración de justicia, ni restringirían los derechos de las víctimas ni el acceso a la justicia. En consecuencia, mi propuesta sería por interpretar la materia de la consulta de esta forma alternativa y solamente bajo esta premisa reconocer la validez de la misma, pasando entonces necesariamente a reformular la pregunta. En caso contrario, si este Tribunal Pleno considera que la materia de la consulta sí vincula a la Procuración de Justicia y a la Administración de Justicia, entonces mi voto sería con el proyecto. Es cuanto, ministro presidente. Gracias. Pues ahí está la opinión, mi querido Toño, de otro ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras le doy la bienvenida al maestro Zenén Ceferino. Mi querido Zenén, emocionante ver a tanta gente y el apoyo a medios independientes como Sin Censura. Como siempre, la gente sabe que Sin Censura ha estado en pie de lucha, difundiendo desde la recaudación de firmas
para la consulta, y en este momento se demuestra que Sin Censura como medio tiene precisamente el apoyo de toda esta gente que llega a estar aquí con nosotros, Vicente, contigo, con el equipo allá en Chicago. Aquí estamos con la Jarana Justiciera. Eso, y mi querido Toño, nada más gracias, muchas gracias, y nada más para cerrar con el tema de este ministro, dice, o replantear la pregunta del presidente, o de plano votar a favor de la inconstitucionalidad de lo que propone el presidente. Por ahí ya, pues, otro ministro que estaría encaminado a darle la espalda al pueblo. Pero sí plantea también este ministro, es un poco ambiguo lo que está comentando Vicente Senén, este ministro de la Suprema Corte de Justicia, al quien le ofrezco una disculpa, no ubico, pero lo interesante es que en esta ambigüedad el ministro considera que si se trata simplemente de una cuestión, de una consulta en la que pues definitivamente no se vulneran los derechos, o bien ni siquiera se buscan las atribuciones del Ejecutivo hacia el Judicial, entonces no habría ningún problema. Tal vez así estén votando, tal vez este sea un destello en estos momentos de esperanza en la interpretación de muchos de estos ministros de la Suprema Corte de Justicia hacia la consulta, y me parece que es interesante lo que comentaba este último ministro, Vicente Senén. Así es, mi querido Toño, nada más para aclararle a la gente que en cualquier momento saldremos corriendo para ver si alcanzamos a presenciar la validación y el conteo de las firmas ciudadanas en el INE, en donde sería el tercer día en el que están en este proceso, así como estamos al pendiente de lo que ocurre aquí en las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Correríamos al INE porque cierran las puertas a las 3 de la tarde, si tengo claro esto que me dijo Alina Duarte, y les agradecemos de antemano a todos el apoyo. Pero mi querido Senén, ahorita le pegaste una rascada y la gente se emocionó.